En este vídeo vamos a aprender que no importa perder el enroque si se tiene un buen control del centro. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal, que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones, para que así pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y estés al tanto de las novedades. También puedes darle al botón de unirse al canal y así podrás obtener ventajas exclusivas, ya que tendrás acceso a nuevos vídeos exclusivos para miembros y podrás beneficiarte de muchas ventajas. Y ahora sí, empezamos. La partida comenzó con las jugadas D4, caballo F6, y ahora las blancas hicieron la jugada caballo F3, desarrollando su caballo de rey. Las negras contestaron con B6, con la intención de desarrollar su alfil de dama por la casilla B7, donde estará muy bien colocado, ya que ocupará la gran diagonal de casillas blancas y apuntará hacia las casillas centrales. Las blancas contestaron con E3, reforzando la defensa de su peón central y permitiendo el desarrollo de su alfil de rey. Las blancas utilizan un desarrollo muy tranquilo y quieren primero enrocarse antes de iniciar operaciones en el centro. Así que las negras aprovecharon la ocasión para tomar la iniciativa e hicieron la jugada C5, avanzando con su peón lateral y atacando ya contra el peón central de las blancas, con la intención de eliminarlo y quedarse así con una mayoría central de peones. Si ahora las blancas hicieron la jugada D por C5, las negras seguirían con B por C5 y recapturarían con un peón hacia el centro, con lo que reforzarían su centro de peones y tendrían una masa central de peones que en el futuro podrían avanzar y tendrían muy buena partida. En la partida después de la jugada C5, las blancas contestaron simplemente con alfil de 3, desarrollando tranquilamente su alfil de rey y preparándose para enrocar. Las negras contestaron con alfil B7, desarrollando su alfil de dama y tomando control sobre la casilla de 4, para evitar así que los peones blancos avancen en el centro. Ahora las blancas hicieron la jugada C4, avanzando con su peón lateral y colocándolo al lado de su peón central, para prepararse así para avanzar en el centro y ganar espacio. Así que las negras contestaron con E6, reforzando su control sobre la casilla de 5, para evitar así que los peones centrales de las blancas puedan avanzar. Ahora las blancas se enrocaron y las negras hicieron la jugada alfil E7, desarrollando su alfil de rey y preparándose para enrocar. Las blancas contestaron con caballo C3, desarrollando su caballo de dama y reforzando su control sobre las casillas centrales. Ahora la lucha se centra en el control sobre las casillas centrales y el bando que consiga dominar el centro quedará con ventaja. Por ejemplo, ahora sería un error enrocarse, porque las blancas podrían continuar con D5, avanzando en el centro y ganando espacio, y se quedan con ventaja, ya que no es posible continuar con E por D5 capturando el peón blanco, porque las blancas seguirían con C por D5, y no es posible capturar el peón blanco con la jugada caballo por D5, porque las blancas seguirían con caballo por D5 capturando el caballo negro, y después de alfil por D5, ahora las blancas pueden continuar con alfil por H7 jaque, atacando a la descubierta del alfil negro, y las blancas se van a quedar con ventaja, ya que después de rey por H7, las blancas seguirían con dama por D5, y las blancas tienen ventaja debido a su mejor estructura de peones y a que el enroque negro ha quedado debilitado y las blancas podrán atacar contra el rey contrario. En la partida después de la jugada caballo C3, las negras contestaron con D5 colocando un peón en el centro y evitando así que los peones blancos puedan avanzar. Los dos bandos luchan por el control de las casillas centrales, ya que son muy importantes, puesto que quien consiga dominar las casillas del centro entonces quedará con ventaja. Ahora las blancas hicieron la jugada C por D5, cambiando su peón lateral por un peón central de las negras, para así intentar debilitar el control central que ejerce el oponente. La partida siguió con E por D5, y ahora las blancas hicieron la jugada alfil B5, dando jaque al rey negro, para así quitarle el enroque. Las negras contestaron con rey F8 para defenderse del jaque, y ahora las blancas hicieron la jugada B3, con la intención de continuar con alfil B2, y así poder completar el desarrollo de sus piezas menores. Ahora las negras hicieron la jugada A6, atacando al alfil blanco, para así expulsarlo y hacerlo retroceder. Las blancas contestaron con alfil E2 para defender su alfil, y las negras contestaron con caballo C6, completando el desarrollo de sus piezas menores. Las blancas contestaron con alfil B2, completando el desarrollo de sus piezas menores, y ahora las negras hicieron la jugada torre C8, activando su torre de dama y acercándola hacia los colmos centrales,
y ocupando la columna C, que podría abrirse en las próximas jugadas. Si ahora las blancas hicieran la jugada d por c5 para abrir la gran diagonal de casillas negras y activar su alfil de b2, la partida seguiría con b por c5 y las negras se han quedado con dos peones colgantes que les permiten controlar muchas casillas en el centro. Además les dan ventaja de espacio y como las negras tienen sus piezas muy bien colocadas, podrán crear un juego dinámico muy activo y tendrían muy buenas opciones. En la partida después de la jugada torre c8, las blancas contestarán con caballo d5, centralizando su caballo y librando la casilla f3 que podrán utilizar con su alfil para así ocupar la gran diagonal de casillas blancas y comenzar a presionar contra el peón de d5, que es un punto débil en la posición de las negras. Ahora las negras contestarán con alfil d6, reactivando su alfil y amenazando capturar el caballo blanco, así que las blancas contestarán con caballo por c6 y después de torre por c6. Ahora lo mejor para las blancas era continuar con d por c5 para abrir así la gran diagonal de casillas negras y activar su alfil de b2 y evitar que quede pasivo. Después de b por c5, las blancas podrían continuar con f4 para bloquear esta diagonal y limitar así la movilidad del alfil negro de d6, y luego las blancas podrán continuar con la jugada alfil f3 para activar su alfil y ocupar la gran diagonal de casillas blancas y comenzar a presionar contra el peón de d5, y a pesar de quedarse con un peón retrasado en la casilla 3, sin embargo, las blancas estarían creando graves amenazas y podrían ejercer mucha presión contra los peones colgantes de las negras y tendrían ventaja. En la partida, sin embargo, después de la jugada torre por c6, las blancas contestarán con alfil f3, colocando directamente su alfil en la gran diagonal de casillas blancas para así comenzar a presionar contra el peón de d5. Pero esta jugada es una imprecisión, ya que ahora las negras hicieron la jugada c4 avanzando con su peón y ahora el peón blanco se va a quedar en la casilla d4, con lo que bloqueará la acción a su alfil de b2, que quedará muy pasivo. De esta manera, las negras impiden que el alfil blanco pueda activarse y se van a quedar en muy buena posición. Ahora las blancas hicieron la jugada g3, bloqueando esta diagonal para anular la acción al alfil negro de d6, y las negras contestaron con torre c8, retirándose con su torre para quitarla así de la gran diagonal de casillas blancas y salir de la línea de ataque del alfil contrario para evitar así cualquier peligro. Ahora las blancas hicieron la jugada b por c4, capturando el peón negro, pero las negras contestaron con torre por c4, recapturando con la torre, para así conservar su peón en el centro y mantener un buen control sobre la casilla de 4 y evitar de esta manera que los peones blancos puedan avanzar en el centro. Las blancas se han quedado con una mayoría central de peones, pero no los pueden avanzar, y las negras tienen un buen control de las casillas centrales. Ahora las blancas hicieron la jugada dama d3, movilizando su dama y comunicando las torres, y atacando contra la torre contraria, de manera que las blancas están amenazando capturar el peón de d5 para dejar así a la torre negra sin soporte y luego poder capturarla. Así que las negras contestaron con dama c8 para defender su torre y evitar la amenaza de las blancas. Ahora las blancas hicieron la jugada torre a c1, activando su torre de dama y ocupando la columna c, que es una columna abierta. Las negras contestaron con dama e6, acercando su dama hacia el centro y quitándola de la columna c, y reforzando al mismo tiempo el control sobre la casilla de 4, para evitar así que los peones centrales de las blancas puedan ponerse en marcha. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil g2, retirándose con su alfil hacia una casilla más segura, y ahora las negras hicieron la jugada h5, que es una jugada muy buena. El plan de las negras es avanzar con h4 para luego capturar en g3 y abrir así la columna h y poder poner en juego su torre de rey, que todavía no había entrado en combate. Las negras no han podido enrocarse con su rey, pero han encontrado una forma de poner en juego su torre de rey y no tienen ningún problema. Tienen además un buen control sobre las casillas centrales, así que su rey está perfectamente seguro. Si ahora las blancas hicieron la jugada h4 para evitar que el peón negro siga avanzando, las negras podrían continuar por ejemplo con b5, avanzando ahora en el flanco de dama y reforzando la defensa de su torre de c4. Las negras podrán continuar con jugadas como g6 para luego seguir con rey g7 y trasladar su torre hacia el centro o hacia el flanco de dama, y las negras tendrían muy buena partida. En la partida, sin embargo, después de la jugada h5, las blancas contestaron con caballo d2, retirándose con su caballo para librar la acción a su torre a lo largo de la columna abierta, y al mismo tiempo librando la tercera fila para así poder continuar con alfil a3,
e intentar cambiar los alfiles de casillas negras, con lo que las blancas se desprenderían de su mal alfil y lo cambiarían por el alfil bueno del oponente. Las negras contestarán con b5 avanzando en el flanco de dama, con la intención de seguir con b4 y bloquear así esta diagonal en caso de que las blancas continúen con la jugada alfil a3. Por ejemplo, ahora no sería bueno continuar con alfil a3 para intentar cambiar los alfiles de casillas negras, porque las negras seguirían con b4, bloqueando esta diagonal y atacando al alfil blanco, que tendrá que retirarse. Después de alfil b2, las negras pueden continuar con h4, continuando con su ataque en el flanco de rey, y tendrían una clara ventaja. En la partida después de la jugada b5, las blancas contestarán con caballo f4, reactivando su caballo y atacando a la dama negra. Las negras contestarán con dama e7 para defender su dama, y si ahora las blancas hicieran la jugada h4 para frenar así el avance del peón negro, las negras podrían continuar simplemente con g6, conectando sus peones y reforzando la defensa del peón de h5, y luego las negras podrán continuar con jugadas como rey g7, para luego poder trasladar su torre de rey hacia la columna c, para así doblar las torres en esta columna. Luego podrán centralizar su caballo con la jugada caballo e4, y las piezas negras empezarían a activarse y tendrían muy buena partida. En la partida después de la jugada dama e7, las blancas contestarán con dama d1, liberando la casilla de 3 que podrán utilizar con su caballo y así retirarse hacia una buena casilla en caso de que sea atacado. Las negras contestarán con h4, continuando con su avance en el flanco de rey, con la intención de capturar en g3 para abrir así la columna h y activar su torre y prepararse para atacar contra el rey blanco. Ahora las blancas hicieron la jugada dama f3, reactivando su dama y liberando la casilla de 1 para sus torres, y ahora sería un grave error hacer la jugada caballo e4, centralizando el caballo, porque las blancas seguirían con caballo g6 jaque y ganarían, ya que el peón de f7 no puede capturar el caballo blanco porque está clavado, así que luego las blancas van a capturar la dama negra y tendrían una ventaja decisiva. Por eso en la partida después de la jugada dama f3, las negras contestarán con rey g8, quitando a su rey de la línea de ataque de la dama contraria, para evitar así la posible clavada y poder mover su caballo. Ahora las blancas hicieron la jugada torre f d1, activando su torre de rey y ocupando una columna central, y las negras contestarán con caballo e4, colocando su caballo en un fuerte puesto en el centro. Las piezas negras poco a poco comienzan a activarse, y las negras que controlan perfectamente el centro se van a quedar con ventaja. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo d3, maniobrando con su caballo para apuntar hacia las casillas c5 o e5, pero de momento estas casillas están perfectamente controladas y las blancas no pueden llevar su caballo a estas casillas porque sería capturado. Ahora las negras hicieron la jugada torre h6, activando su torre por la sexta fila y preparándose para atacar en el flanco de rey. Las blancas contestarán con dama e2, retirándose con su dama para anticiparse así al posible ataque por parte de la torre contraria, y las negras contestarán con h por g3 para abrir así la columna h y atacar contra el enroque contrario. Si ahora las blancas hicieran la jugada h por g3, la columna h quedaría completamente abierta y el ataque de las negras sería más fácil de llevar a cabo. Podrían continuar por ejemplo con dama g5, trasladando su dama al ataque en el flanco de rey, y ahora las negras están amenazando sacrificar su caballo capturando en g3, que daría a las negras un ataque decisivo. Y después de por ejemplo alfil por e4, eliminando al caballo negro, las negras seguirían con d por e4 y el caballo blanco está atacado. Y después de por ejemplo caballo f4 para defender el caballo, ahora las negras pueden continuar con alfil por f4 eliminando al caballo blanco, que es un buen defensor de su enroque. Después de e por f4, ahora las negras pueden continuar con e3, librando la gran diagonal de casillas blancas, y las negras están amenazando continuar con torre h1 que sería jaque mate. Así que las blancas no tienen tiempo de capturar la dama negra, y tampoco sería posible continuar con f por e3, capturando el peón negro para dejar una casilla de respiración e intentar escapar con el rey y así impedir el mate, porque las negras seguirían con dama por g3 jaque y ganarían, ya que después de rey f1 seguiría torre h1 jaque mate. Y si después de la jugada de 3 las blancas continúan con d5 para bloquear la gran diagonal de casillas blancas y así impedir el mate, las negras pueden continuar con alfil por d5 y están amenazando nuevamente torre h1 que sería jaque mate y las negras tienen un ataque decisivo. En caso de por ejemplo torre por d5 eliminando al alfil negro, las negras antes de capturar la torre blanca pueden continuar con e por f2 jaque y después de por ejemplo dama por f2 ahora continuarían con dama por d5
y las negras han ganado la calidad, están amenazando continuar con torre h1 que sería jaque mate, también están amenazando cambiar las torres y tendrían una ventaja decisiva. En la partida después de la jugada h por g3, las blancas contestarán con f por g3, recapturando con este peón para evitar así que se abra la columna h. Las negras contestarán con dama g5, incorporando su dama al ataque en el flanco de rey, y ahora las negras están amenazando sacrificar su torre capturando en h2 para luego capturar en g3 y las negras tendrían un ataque decisivo. Por ejemplo, si las blancas hacen la jugada torre por c4, cambiando las torres para así intentar cambiar piezas y tratar de rechazar el ataque, la partida seguiría con d por c4 y el caballo blanco está atacado y ahora la gran diagonal de casillas blancas ha quedado abierta y las negras van a ganar. Después de, por ejemplo, caballo f4 para defender el caballo, las negras pueden continuar con caballo por g3, sacrificando el caballo y atacando a la dama blanca y abriendo la gran diagonal de casillas blancas para activar su alfil de b7. Después de h por g3, capturando el caballo negro, las negras seguirían con dama por g3 y el alfil blanco no puede moverse porque está clavado y las negras están amenazando capturar el alfil de g2 para luego capturar el peón de g3 y luego capturar el caballo blanco y tienen una ventaja decisiva. Por ejemplo, espere d5 para bloquear la gran diagonal de casillas blancas y evitar así la amenaza de las negras pueden continuar con g5 atacando al caballo blanco que no tiene casillas de retirada y las negras ganarían. La única casilla disponible para no perderse sería continuar con caballo h5 y ahora la dama negra está atacada, pero las negras seguirían simplemente con dama h2 dando jaque al rey blanco y después de rey f1 la partida seguiría con dama por h5 capturando el caballo blanco y las negras que tienen dos peones de más y su ataque continúa tendrían una ventaja decisiva. En la partida después de la jugada dama g5, las blancas contestaron con alfil por e4, eliminando al caballo negro, que era una pieza muy peligrosa. Las negras contestaron con d por e4 y ahora el caballo blanco está atacado. Así que las blancas contestaron con caballo f4 para defender su caballo y ahora las negras hicieron la jugada alfil por f4, eliminando al caballo blanco, que es un buen defensor de su enroque. La partida siguió con e por f4 y ahora la dama negra está atacada, pero las negras contestaron con dama d5 para defender su dama y acercarla hacia el centro, y ahora las negras están amenazando avanzar con e3 y luego invadir en el enroque contrario para dar jaque mate al rey blanco. Las blancas contestaron con dama g2, colocando su dama en la gran diagonal de casillas blancas, para así si las negras avanzan con su peón, entonces cambiar las damas e intentar así rechazar el ataque. Ahora las negras hicieron la jugada torre h, c6, doblando las torres en la columna c, y las negras se preparan para invadir en el campo enemigo y tienen una ventaja decisiva. Ahora las blancas hicieron la jugada torre por c4 cambiando un par de torres con la intención de simplificar la posición y facilitar la defensa. La partida siguió con torre por c4 y ahora las blancas hicieron la jugada h3 creando una casilla de respiración para su rey para así intentar defenderse. Las negras contestaron con b4 comenzando a avanzar con sus peones en el flanco de dama, ya que las negras tienen una mayoría de 2 peones contra 1 en esta zona y podrán crear un peón pasado en el futuro. Las blancas contestaron con rey h2 y las negras hicieron la jugada e3 avanzando con su peón central y liberando la gran diagonal de casillas blancas y amenazando capturar la dama blanca que sería jaque mate. Las blancas contestaron con dama por e5 cambiando las damas, pero ahora las negras hicieron la jugada torre c2 dando jaque al rey blanco e invadiendo por la segunda fila. Así que las blancas contestaron con rey g1 para defenderse del jaque y las negras hicieron la jugada alfil por e5 capturando a la dama blanca y recuperando el material y las blancas finalmente abandonaron, ya que el alfil blanco está atacado y las blancas están completamente indefensas. Por ejemplo, en caso de alfil c1 para defender su alfil y atacar al peón de e3, las negras seguirían con torre g2 dando jaque al rey blanco y ahora por supuesto no sería posible continuar con rey h1 porque las negras seguirían con torre d2 dando jaque a la descubierta y atacando a la torre blanca y las negras ganarían. Y después la jugada torre g2 jaque, tampoco sería posible continuar con rey f1, porque las negras seguirían con e2, dando jaque al rey blanco, y luego las negras capturan la torre blanca y ganarían sin problemas. Y después de la jugada alfil por d5, tampoco sería posible, por ejemplo, torre b1 para defender su alfil, porque las negras seguirían con torre g2, dando jaque al rey blanco, y después de rey f1, la partida seguiría con e2 dando jaque al rey blanco
y después de rey e1, ahora las negras seguirían con torre g1 jaque y luego capturan la torre blanca y las negras ganarían sin problemas. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las negras perdieron su enroque, pero tenían un buen control sobre las casillas centrales y evitaron así que el adversario pudiera abrir el centro, con lo que su rey estaba perfectamente seguro. Luego avanzaron con su peón de la columna H para así activar su torre de rey y ponerla en juego, y pudieron organizar un fuerte ataque contra el rey contrario que finalmente les permitió ganar la partida. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta, porque además tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.